¿Se oye bien? Tenía mis dudas porque no estaba en verde acá. Sí, bueno. Feliz sábado para todos. Es un privilegio compartir la palabra de Dios con ustedes, también una responsabilidad. Así que ya el pastor oró, pero le pido que ahí en silencio oren, porque tenemos un mensaje muy importante para ustedes de parte del Señor. Hemos titulado el tema Conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo. Mucha gente está preocupado por lo que ha de venir, viendo las cosas que están sucediendo. Algunos piensan que va a venir un meteorito y va a estrellarse contra la Tierra y se va a acabar. Los científicos pues hablan de otras cosas, de que si calentamiento global o si, en fin, y están preocupados por el futuro. Sin embargo, los que conocemos la palabra de Dios, ¿estamos preocupados? Pueden venir cosas terribles, sí, pero nosotros estamos centrados en la palabra. La palabra dijo lo que ya fue, lo que es y lo que será. O sea que en la palabra de Dios todos los misterios son revelados. Así que no tenemos que preocuparnos si estamos centrados en la palabra, conociendo lo que el Señor ya ha manifestado. Profecías se están cumpliendo a la vista de nuestros ojos hoy, ¿sí o no? Sí, con toda seguridad. Así que quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en Mateo 24 y vamos a analizar un poquito rápidamente cosas que están pasando en el mundo, lo que está sucediendo con lo que Cristo ya había anunciado. Después que los discípulos le mostraran a Jesús el templo y Jesús le dijera, aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada, los discípulos formularon una pregunta a Jesús. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo? Otras versiones dicen del fin del siglo, pero de tu venida y del fin de todas las cosas. Jesús les dice, ¿veis todo esto? Le dice, refiriéndose al templo, de cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos formulan la pregunta. Perdonen la interrupción. Seguimos. Mirad que nadie, ¿qué cosa? Os engañe. O sea que lo primero que dice Jesús, todo lo que le voy a decir ahora, presten mucha ¿qué? Atención, para que nadie los engañe. ¿Y por qué dice para que nadie los engañe? ¿Jesús sabía que venían muchos engañadores? Sí, con toda seguridad. Sabía que venían muchos engañadores. Y les dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a nadie engañarán. ¿Dice así? A muchos engañarán. Estuve buscando por internet falsos cristos y hay una lista bastante grande. Solo le traigo 7 nombres que a lo mejor ustedes conocen y no vamos a decir quiénes fueron, qué hicieron, porque no nos da tiempo para tales cosas, para detallar todo eso. Pero no sé si recuerdan José Luis de Jesús Miranda, Matayoshi Mitsu, japonés, Marshall Applewhite, David Koresh, murió en Waco con toda su congregación, Jim Jones, Sun Myung Moon, llamado el reverendo Moon, coreano, Inri Cristo,
un brasileño. Tengo aquí solo 7 nombres, pero son muchos más. Así que, ¿se cumple esta profecía? Sí. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y todos tienen seguidores. Ustedes pueden buscarlo en internet. Todos tienen seguidores. Mucha gente está siendo engañada por estos falsos cristos. Jesús sigue diciendo, oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. En el siglo pasado ya tuvimos 2 guerras mundiales. La guerra del Golfo Arábico-Pérsico y otras series de conflictos. En este momento, en el mundo, hay 22 naciones en conflicto. 22 naciones, ya sea conflictos internos o conflictos de una nación contra otra. También hay conflictos étnicos. Cumplimiento de la profecía bíblica. Jesús sigue diciendo, y habrá pestes o enfermedades. Solo puse alguna acá, pero hay bastantes enfermedades, como el SIDA, cáncer, ébola, el virus del Nilo, malaria, cólera, paludismo, etc. Tantas enfermedades que cada año cobran cientos de miles de vidas en el mundo. Jesús dice, y hambres. ¿Sabían que 870 millones de personas padecen de hambre hoy en el mundo? Y según las estadísticas, una persona de cada 6 está amenazada por el hambre. Una de cada 6 amenazada por el hambre. Terremotos en diferentes lugares, anunció el Señor, próximo, cercano a su venida. Bueno, tengo 2 estadísticas aquí interesantes. Del 19 de febrero de este año al 25, solo 7 días, 100 temblores de tierra de 4 grados o más en la escala de Richter. 100 solo en 7 días. Y del 31 de mayo al 7 de junio, 100 más. O sea que en un total de 15 días, 200 temblores de tierra de más de 4. No se está contando acá los de menos de 4. Quiere decir que si en 15 días 200 veces ha temblado la tierra con 4 grados o más, ¿cuánto será el fin de año? Cuando terminemos este año, ¿cuánto habrá? Isaías 24, 20 dice lo siguiente. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. ¿Cumplimiento de la profecía de los terremotos? Sí, lo dijo Cristo, lo dice en otras partes de las Escrituras y lo estamos viendo. ¿Cuántos recuerdan los terremotos de Nepal? Hace poquito. 2 consecutivos en Nepal. Uno de 7.8, otro de 7.3, alrededor de 8,000 muertos y más de 18,000 heridos. Damnificados por miles. Falsos profetas. Anunció esto también Jesús. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Si usted va al internet y pone falsos profetas en cualquier navegador, usted va a encontrar allí una lista enorme de personas que se dicen profetas hoy en día, engañando a muchos.
en el mundo. También se nos dice el Señor, que la tierra, el mundo, estaría como en los días de Noé. Nos lo dice aquí en Mateo, también en Lucas, se nos dice que el mundo estaría como en los días de Noé. Versículo 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó ¿a cuántos? A todos. En Lucas también compara la venida del Señor como los días de Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿estamos viviendo esos días? Por ejemplo, ¿cómo está la violencia hoy en día? La Biblia nos dice que en los días de Noé la tierra estaba llena de violencia. Hoy día, violencia doméstica, violencia entre pandillas, violencia entre los narcotraficantes, asaltos, crímenes, violaciones. Ver noticias hoy es terrible. Muerte por todas partes a consecuencia de la violencia. La depravación moral, ¿cómo está hoy? Aumento de la homosexualidad, de todo tipo. Matrimonios del mismo sexo. 19 países ya han reconocido este tipo de uniones y en 14 países es oficial. Total, 33 países en el mundo y esto va en aumento. Violaciones, orgías, pornografía, incesto, playas de nudismo, prostitución y la lista sería interminable. La naturaleza misma, ¿cómo está hoy? En Romanos 8:21, Romanos 8:21 y 22, el apóstol escribió, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Miren, la desertificación. Escuchen esta estadística, la tierra fértil se está degradando. Según las estimaciones, 24 billones de toneladas de suelo fértil desaparecen cada año. Y durante los últimos 20 años se ha perdido una superficie equivalente a la superficie agrícola de los Estados Unidos. A ese ritmo, si hay hambre, a ese ritmo, ¿qué va a pasar? Si cada año tierras fértiles pasan a ser infértiles, que ya no se cosecha ahí nada, el hambre irá en aumento. La contaminación ambiental. ¿Cuántas toneladas de gases tóxicos se van a la atmósfera? Fábricas, autos, etcétera, degradando la capa de ozono, produciendo un calentamiento global. ¿Sabían que también los polos se están derritiendo? Y eso va a hacer que el mar aumente su nivel. Lugares bajos van a ser tragados literalmente por el agua. Sequías. Lugares donde no llueve hace mucho tiempo. Lluvias en otros. No sé si recuerdan hace poco tiempo Chile que una ciudad quedó sepultada en el lodo. Una ciudad entera. Fue inundada y después el lodo quedó que ahí no se podía entrar a ninguna casa. Sepultada bajo el lodo. Huracanes intensos, tornados, tifones, así se le dicen por allá por Asia. Todo esto nos dice de que Cristo está a las puertas. Ahora,
Y vamos a decirlo así, es una segunda parte de lo que quiero presentarle hoy. Y es en cuanto a la predicación del Evangelio. Mateo 24, 14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Les pregunto, si el fin viene cuando el Evangelio es predicado a todo el mundo, ¿qué debemos hacer nosotros entonces? Predicar el Evangelio, si queremos que Jesús venga, ¿sí o no? Ahora, dice en todo el mundo, pero no tenemos que ir a la ventana 1040 para predicar el Evangelio. Aquí en Chattanooga hay gente que no conoce de Cristo. Hickson, Cleveland, Dalton, nuestros alrededores. La campaña evangelística que se está programando, Impacto Chattanooga 2015, Dios nos está dando una oportunidad para que prediquemos el Evangelio, para que llevemos almas a Cristo. ¿Aprovecharemos esta oportunidad o la dejaremos pasar por alto? Yo creo que es tiempo de predicar, ¿sí o no? Siempre ha sido tiempo de predicar, pero ahora más que nunca, porque Cristo está a las puertas. Hay mucha gente allá afuera que tiene que ser advertido de estas cosas que vendrán en la tierra para que salven su alma, para que se salven, para que busquen al Señor. ¿Verdad? Así que predicar el Evangelio será una opción, o predicar el Evangelio es algo que debemos hacer ya. No es opcional. El Señor dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿A cuántas? A todas. Hoy decía el pastor algo interesante, y es que a veces tenemos muchas excusas. Mis hijos, el trabajo, no tengo tiempo, aquí, allá, y excusa, y más excusas. Hay otros que no. Hay otros que sí están trabajando. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero la pregunta es, cuando el Señor venga, ¿tendremos excusa ante Él por no predicar el Evangelio? ¿Le daremos excusas? No, mis hermanos. La palabra de Dios nos insta a predicar a Cristo. Y fíjense si es importante. Yo quiero que vayamos ahí a Mateo 24. Y Cristo, después de advertir de que debemos velar, porque no sabemos el día y la hora que debe venir nuestro Señor, Él dice, Mateo 24, 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Yo quisiera pensar que ese siervo fiel y prudente somos tú y yo, al cual el Señor ha puesto en este lugar y en el mundo, hablando de movimiento adventista del séptimo día mundial, para dar la última amonestación de Dios a un mundo que perece. Y dice, para que dé el alimento a su tiempo. ¿Qué alimento? ¿Tenemos nosotros alimento que dar al mundo? La palabra de Dios, el pan de vida. Debemos ofrecérselo al mundo. Y tenemos responsabilidad. Cristo menciona una bendición, pero también menciona una reprensión. Noten que dice, versículo 46, bienaventurado aquel siervo. ¿Qué cosa? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo, sobre todo sus bienes le pondrá. Y ahora viene una reprensión para el siervo que no es prudente. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, o sea, se despreocupa, ¿verdad? Y comenzara a golpear a su consiervo y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿En cuál de los dos lugares quiere usted estar?
donde Dios dice, bienaventurado aquel cuando su Señor venga lo encuentre haciendo esto y lo pondrá sobre todos sus bienes. O en la parte que le toca a aquel que descuidó su deber y dice que ahí será el lloro y crujir de dientes. No sé usted, pero yo quiero estar en la primera, ¿verdad? Donde el Señor me diga, entra en el gozo de tu Señor, bien, buen siervo y fiel. ¿Cierto? Ezequiel 33. Noten. Ezequiel, capítulo 33. Y versículo 8 y 9, el Señor dice, cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú, escuche bien, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Así que, ¿es opcional predicar? No, es un mandato divino. No es opcional, es nuestro deber la predicación del Evangelio. En Lucas 12, los versos 47 y 48. Noten, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó y no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Como movimiento adventista, ¿se nos ha confiado mucho? ¿Tenemos verdades que nadie está predicando? Espíritu de profecía y decimos, oh, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y el Señor nos reprende y se compra de mí el oro refinado en fuego y unge tus colirios para que veas. Se te ha dado mucho, pero más se va a demandar de ti. Hay un mundo que perece a nuestro alrededor y hay que predicar el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio de Cristo. Si no queremos vernos en una condición triste cuando el Señor venga y pida cuenta del rebaño que Él puso bajo nuestro cuidado. ¿Cierto? Ahora, ¿hemos sido enviados a predicar? Sí, la gran comisión está. En Romanos, capítulo 10, versículos 13 al 15, el apóstol escribe lo siguiente: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y hace una pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Hemos sido enviados? Con toda seguridad que sí. Pero escuchen ahora el gozo de compartir a Cristo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Hay gozo en compartir a Cristo? Y entonces, ¿por qué a veces somos perezosos en compartir a Cristo? ¿Se ha puesto a pensar? Hay gozo en compartir a Cristo, pero muchas veces somos perezosos en compartir a Cristo. ¿Queremos sentir ese gozo? Prediquemos del Señor Jesucristo y de su pronta venida. El Salmo 126,
5 y 6. Salmo 126, 5 y 6. Nos dice que a veces es difícil predicar, sí. A veces derramamos lágrimas, sí. Personas no quieren escuchar, sí. Recuerden la palabra del sembrador. Usted tira la semilla, pero hay alguna semilla que cae en el camino, otra en piedras, otra entre espinos, pero siempre hay buena tierra. Así que no se preocupe usted del terreno, ocúpese de sembrar. Y deje que el Señor dé el crecimiento. Usted siembra la semilla. Salmo 125, 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos gozado cuando hemos predicado el Evangelio y después vemos el resultado de personas bautizándose para honra y gloria de Dios y para salvación de su alma? ¿Cuántos se han gozado? Amén. ¿Verdad que hay gozo en compartir a Cristo? ¿Sentimos en nuestro corazón hoy la necesidad de predicar? ¿La sentimos? Primera de Corintios 9, 16. El apóstol dice lo siguiente: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, dice el apóstol. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Nos identificamos con Pablo? ¿Tenemos ese mismo sentir? Deberíamos tener ese mismo sentir que el apóstol Pablo. Dice que él tenía impuesta necesidad. Era algo que no cabía en él. Tenía que predicar, predicar y predicar. Aún en la cárcel escribió cartas confirmando a uno, dando recomendaciones, etcétera. Porque sentía un fervor por las almas que se pierden. Y predicaba, predicaba. Y esa predicación le costó la vida. Pero él dijo: yo sé que mi Redentor me tiene guardada la corona de justicia. He acabado la carrera, he guardado la fe, ¿verdad? Quiero compartir contigo 5 razones, más razones. Al principio escribí 5, después agregué algunas más, pero usted puede agregar otras razones si las tiene también. Razones para predicar. Quita el egoísmo de nuestra vida. ¿Sí, sí o no? Si yo he sido salvo, conozco de Cristo, sería un egoísta si no predico a otra persona para que también se salve y conozca de Cristo, ¿sí o no? Así que cuando yo predico, me estoy librando del egoísmo, que quiero a Cristo para mí, no, lo comparto con otro. Amor al prójimo. Si yo amo a mi prójimo, ¿quiero que también se salve? Sí. Amor a Dios traducido en obediencia, el temor a Dios. Si amo a Dios y temo a Dios, voy entonces a hacer lo que Él me dice que haga, predicar el Evangelio. Gozo, ya hablamos del gozo. ¿Se siente gozo en predicar? Sí, tenemos gozo. Cuando predicamos, ¿crecemos espiritualmente? También. ¿Contribuimos cuando predicamos a la venida de Cristo? Sí. ¿Y expandimos el reino de Dios? Sí. Si usted tiene otras razones, agréguela también. Hay una ilustración que recuerdo, no recuerdo el lugar, porque hace mucho tiempo que la escuché, pero quisiera compartirla con ustedes. En un país de Centroamérica había una campaña evangelística muy grande. Y un señor ya de unos 70 años se propuso, con la ayuda de Dios, ganar 100 almas para Cristo. 100 almas. ¡Wow! Ambicioso el Señor, ¿verdad? 100 almas.
empezó a trabajar denodadamente, sembrando la semilla y sembrando hasta que llegara la campaña. Cuando llegó la campaña, 90 almas cosechó. Pero este señor estaba un poco triste y los hermanos le decían, pero hermano, 90 almas, usted es un campeón, debe estar gozoso. Dice, sí, siento gozo, pero también siento tristeza porque me faltaron 10. ¡Qué fervor el de esta persona! Sí, había gozo en su corazón, indudablemente, pero tenía tristeza porque le faltaron 10. Dice un himno, ¿qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? Sembrando está su palabra o te hallas durmiendo, quizás. ¿Cuál es nuestra condición hoy? Permite el Señor que si alguno estamos soñolientos, el Señor nos levante, nos despierte. Romanos, el texto bíblico que leímos hoy, la lectura bíblica, Romanos 13, 11 y 12. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Tinieblas se van a ceñir sobre la tierra. Todavía es día, todavía estamos de día, todavía hay libertad para predicar. Aprovechemos la libertad que tenemos. Acerquémonos a Cristo, aprendamos de Cristo, sigamos el ejemplo de Cristo, vivamos con y por Cristo, prediquemos a Cristo. Y que sea nuestro sentir hoy día el mismo del profeta Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Que el Señor te bendiga. Cantemos el himno número 565. Ve, oh Sión. 565, la letra, por favor. Ve, oh Sión, tu gran destino cumple, que Dios es luz, al mundo proclama. Si no ponen la letra, nadie puede cantar. $565. Están dormidos, creo. Ve, oh Sión, tu gran destino cumple, que Dios es luz, al mundo proclamar, que el hacedor de
yacen todavía en las oscuras cárceles del mar. No saben que de Cristo la agonía fue para darles vida celestial. Alegres nuevas al mundo dad, nuevas de redención, de amor y libertad. En el deber que salves de la muerte las almas por las cuales Él murió. Sé fiel si no culpable quieres verte, de que se pierda lo que Dios compró. Alegres nuevas al mundo dad, nuevas de redención, de amor y libertad. Tus hijos manda con el gran mensaje que aún la verdad impulso a ellos da. En oración sustenta fiel sus almas, que cuanto gastes Cristo pagará. Alegres nuevas al mundo dad, nuevas de redención, de amor y libertad. Amén. Oremos. Padre eterno, Dios de amor, hemos escuchado tu voz en este día. Señor, despiértanos. Danos el poder de tu Santo Espíritu para predicar tu palabra, Señor. Que Impacto Chattanooga impacte primero nuestros corazones, para nosotros impactar este lugar. Bendice a tu pueblo aquí reunido, Señor, y danos un espíritu para predicar con poder tu palabra. Que vivamos una vida en misión, Señor, para cuando tú vengas podamos estar contigo en las mansiones celestiales y tú nos digas, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llévanos con bien a nuestros lugares, oh Dios, bendícenos, cuídanos, protégenos, sálvanos, en el nombre de Jesús. Amén.